Muy buenas noches. Hoy vale la pena ver uno de los autores seguramente más fascinantes en la historia intelectual, de lo que llamamos la historia de las ideas, ¿no? De las ideas políticas, que es Friedrich Nietzsche. Y hemos visto distintos autores y hemos visto su importancia. ¿Cuál puede ser la importancia de Nietzsche? Y su importancia es enorme. Su importancia es enorme porque él es un liso de primer nivel. Es un provocador, se ríe de esos conceptos lineales, ¿no? Que un pueblito se convierte en una ciudad se convierte en reino y todo bajo la linealidad ascendente biológica que hemos vivido todos los seres humanos y vivimos en general todas las especies. No hay tal. Nos interesa lo fugaz, lo anecdótico, la improvisación. Esto es lo central en la historia y esto es lo que realmente Nietzsche da a conocer como una de las premisas básicas, en este caso de reflexión política, porque es importante partir justamente de este casi desbarajuste de los órdenes preestablecidos y con los cuales él se enfrenta. Eso es precisamente lo que hace Nietzsche y eso es lo que lo hace grande y un provocador. Él en su vida privada tuvo dificultades, a los 35 años pidió ya jubilación y a los 55 años murió. Y murió después de pasar una década de crisis identitaria, no se sentía bien, se sentía realmente aislado. Bueno, él quería estar aislado, pero en todo caso, más allá de esa dificultad personal, es impresionante el grado de provocación que maneja sus teorías, la erudición que manifiesta al hablar, porque obviamente era un tipo obsesivamente lector y dominaba cada uno de los autores y los dominaba para criticarlos, para tirarles un sopapo y decir no tienen la razón. Es decir, con Nietzsche justamente se intenta crear un nuevo momento en la historia de las ideas políticas. Es decir, rompe la tradición. ¿Y cómo la rompe? Eso es importante entonces mostrar. ¿De dónde nace este inconformismo, esta subversión de los valores? Los valores no nos representan, los valores son creaciones magnánimas, universales, compactas de muchos, y no nos interesan los muchos, nos interesan los pocos, y de los pocos les interesan los muy pocos, y de los muy pocos posiblemente dos o tres que sobresalgan. El individualismo es básicamente el tenor sobresaliente en todo su marco teórico, en todo lo que él escribe, justamente resalta precisamente esto, y es lo que vale la pena explicar. Él se tira contra toda la cultura moderna basada precisamente en esto, ¿no? Es decir, él basa justamente su pensamiento en esto, en subvertir esos valores de la modernidad. Eso me parece fundamental y lo explicamos ahora. Lo explicamos precisamente bajo esta lógica de quebrar el orden, ¿no? Pero déjenme, por favor, mostrarles que todas las creaciones que hasta ese momento marcaban la rutina diaria de la vida de cualquier individuo no le sirven, le parecen poca cosa. Uno, por ejemplo, el cristianismo, le parece una creación universal para que mentes tontas se terminen acoplando en torno a una supuesta igualdad. ¿Para qué la igualdad? Si lo principal más bien es hacer méritos, hacer gala de la diferencia. Los iguales son todos, disculpen la palabra, unos boludos. Es decir, todos terminan a simplemente sumergiéndose en esa piscina del no importismo. Si todos somos iguales y no podemos ser muy diferentes, entonces caemos en esta suerte de no importismo. Nos lleva hacia abajo esta lógica igualitaria tan compulsiva. No nos sirve y el cristianismo tiene precisamente esa lógica. El antisemitismo, una supuesta superioridad de gente no judía en relación a los judíos. Es decir, son seres inferiores y nosotros somos diferentes. Es como cuando vemos, por ejemplo, a mí me hace cierta gracia cuando veo a un brasilero borrachín que no ha estudiado nada, ha llegado a tercero o cuarto básico en colegio, está divorciado 3, 4 veces y sin embargo se hace el campeón. ¿Por qué? Porque su selección ha ganado 5 mundiales o pentacampeón. No, aquí vemos realmente lo que es precisamente el centro de la crítica de Nietzsche. No me jodan, ¿por qué se puede creer ese imbécil? Si es un pobre perdedor fracasado, ¿de qué está creyendo? ¿De qué hace mérito? ¿De qué hace gala?
Y en el fondo lo que critica, justamente al criticar ese tipo de actitudes, critica los valores que están por detrás de esas actitudes. El valor de la igualdad, ¿no? Como un valor supremo. Tenemos que ser todos los hombres iguales. No tenemos que ser iguales. No me jodan, no tenemos que ser iguales. Tenemos que ser profundamente diferentes. Esto es lo que nos propone Nietzsche. Es un culto a la desigualdad, porque la desigualdad tiene precisamente como mérito la posibilidad de que algunos sobresalgan, imaginen, transformen, creen. Esta es la noción central de su teoría, y este es el pilar básico que lo lleva precisamente a quebrar todas estas lógicas identitarias e institucionales tan fijas, tan estables, como decía el cristianismo, el antisemitismo, o por ejemplo, su gran amigo maestro Wagner era un cultor de lo que es el pangermanismo, ¿no? Los germanos como una identidad sólida, unívoca, por supuesto superior al resto. ¿En qué son superiores? No existen estas identidades globales. Es un cultor precisamente del antiglobalismo. No existen estas identidades. Lo boliviano, lo brasilero, lo alemán. Tenemos que ir a uno por uno y más o menos observar quiénes son los que realmente sobresalen. Es decir, en nombre de una persona, no, fíjese ese boliviano, está en Francia, que ha logrado darnos a conocer una gran obra pictórica, excelente, esos somos los bolivianos. No, no somos los bolivianos, es esa pintora, la señora, por ejemplo, Roxana Mamani, ¿no? Una pintora deslumbrante, una fuera de serie, una genia de la pintura. Sí, es boliviana, es salteña, pero es para que nos sintamos todos los bolivianos orgullosos. Bueno, si quiere sentirse perfecto, pero realmente tenemos un ápice de similitud con la grandiosidad de esta artista, por supuesto que no. Y eso es lo que resalta precisamente Nietzsche, ¿no? La fuerza del individuo, de la creación, de la inteligencia. Pero hay más y vale la pena justamente decirlo. Por ejemplo, nos dice, está bien, Cristo está genial, buen chico, Buda, buena persona, pero tienen vidas absolutamente lineales, sin imaginación y sin creatividad. La salvación del hombre, y no salen de eso. Y terminan siendo cultores de una vida completamente unívoca, uniforme, sin destellos de algo que pueda realmente llamarnos la atención. No, todos tenemos que converger hacia ese destino, o de lo contrario somos o traidores, o somos amargados, o simplemente somos escépticos. Él es un cultor nato de lo que es justamente el escepticismo. Es decir, la naturaleza básica de Nietzsche es el escepticismo. A mí me gusta precisamente al entrar a reflexionar sobre este autor, respaldarme en 4 premisas teóricas básicas de su culto. Uno es justamente la idea de la moral. La moral es que nos vuelve a todos una moral englobante, nos vuelve a todos cultores de la idiotez, de la debilidad, todo lo contrario de lo que se quiere realmente hacer resaltar. La moral termina siendo para los cobardes. La moral es justamente el gran escudo para que los cobardes, los inútiles, los sin dignidad, terminen diciendo, no, cuídennos, sean morales, sean buenos muchachos, ¿no? Tómennos en cuenta, ¿no? Entonces aquí igualitarismo, ultras. No, porque detrás de eso puede haber uno que sea afectado y realmente necesite ayuda, pero hay otros 99 que se escudan tras ese pilar de supuesta compasión o moral. Y en nombre de la moral terminamos endilgando poder a unos inútiles, a unos ladrones, a unos corruptos, a unos burros, ¿no? A unos mediocres, a unos tarados. Esa es la idea. Contra esto justamente va Friedrich Nietzsche. Ese es el primer punto que sí vale la pena considerar. Y lo he ido separando. El segundo tiene que ver con la libertad. Él nos dice que la libertad ha sido concebida en el marco de la libertad constitucional que nos fija a todos los ciudadanos por igual, un grado de libertad. Estupidez, dice él. Eso es gregarismo puro, todos iguales, todos realmente con la misma libertad. No nos frieguen, eso no puede ser. El hombre libre desprecia ese bienestar colectivo, rompe contra todo eso, ¿no? Trata de mostrar justamente su propia individualidad como centro, motor de lo que va a ser una verdadera libertad, no la libertad como un cúmulo general, como un cúmulo de, de libertinaje para todos, ¿no? Esta igualación total
hacia todos los seres humanos, y todos somos igualmente libres, es una gran estupidez y es una gran mentira. Realmente son libres aquellos que hacen cosas diferentes, que tienen la capacidad de rebelarse, no solamente ser cultores de lo que puede decir una o dos instituciones, o lo que puede decir una constitución, o lo que puede decir las reglas de un Estado. No, tenemos que ir más allá. ¿Quiénes son libres? Los que justamente rompen más bien con esta tesitura moralista de libertinaje unívoco, ¿no? Contra esta uniformidad tan estable. Es el segundo pilar que vale la pena tener en cuenta. El tercer pilar tiene que ver con el cristianismo, ¿no? La idea de que los débiles nos van a terminar gobernando. Es la decadencia de la especie. Si los débiles terminan realmente entronados, porque tenemos que respaldar a los más pobres entre los pobres y amarlos como amamos a nuestro propio hermano y a nuestra propia madre. No, 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 no es cierto. No es cierto. El cristianismo es una gran estupidez, nos dice. Y él justamente se remite a ser un cultor del escepticismo, ¿no? Esto es lo más importante, diría yo, en él. Si fíjense ustedes, autores como Rousseau, dice él, ¿no es cierto? O por ejemplo Lutero, no son escépticos, ellos creen en una verdad y luchan por esa verdad, supuestamente como si fuese la única verdad trascendental en el mundo. Y obviamente terminan siendo obsesivos con esta idea trascendente de acuerdo a su criterio. Es decir, ellos buscan la trascendencia y en el fondo no se dan cuenta que no están siendo trascendentes, están simplemente abocándose a una linealidad, a un juego de vida único. No hay más allá. No se han metido en ese túnel. Es decir, no hay un espacio para, ¿no?, rasguñar el túnel y salir y ver otras vidas y ver otros horizontes. No hay eso. Es decir, la vida se ha vuelto uniforme. Tienen una meta, está muy bien que tengan esa meta, felicidades. Pero esa meta termina siendo justamente su peor mal, ¿no? ¿Por qué? Porque terminan cifrados a eso. Esto me da pie, por ejemplo, a analizar que los más inteligentes, los que se creen más inteligentes hoy en día, terminan siendo, paradójicamente, víctimas de su propia inteligencia. Al creerse muy inteligentes, no quieren escuchar otros argumentos. Esto se lo ha comprobado en un texto de psicología actual y actualizado, que sí vale la pena conocer y que tiene que ver con esto. Es decir, mejor cifrarnos al escepticismo y no a este culto entonces a engranajes tan generales, ¿no? Tan supuestamente unidimensionales, ¿no? Yo, Lutero, voy a luchar para que el cristianismo realmente termine siendo la religión de todos los seres humanos y no solamente de una clase o casta más bien de curas privilegiados. No, señores, esto es para todos, ¿no? Cualquier cosa que venía a destruir supuestamente ese culto era perversa, no era verdad, era poco santa, ¿no? Entonces caemos justamente en el dogmatismo. Mejor ser escépticos constantemente, mejor no pensar en un mañana, mejor pensar justamente en esa futilidad de lo inmediato, de lo pasajero, ¿no? Esta es la mayor característica posiblemente de un señor como Friedrich Nietzsche, ¿no? La posibilidad de hacer culto a esta transitoriedad de los hechos. Esto ha llevado a que mucha gente piense que él era nihilista, que no tenía nada por lo cual luchar. No se adhería realmente a ningún valor. No es cierto, no es cierto. Él simplemente quiere romper esa tradición que nos enmarca en valores universales, a los cuales todos tenemos que acceder, porque así nos ha venido como carta dada, como regalo dado, ¿no? Es decir, al nacer es prácticamente una Navidad, has nacido con todo ya regalado y tienes que además adecuarte a todo eso. No, no me voy a adecuar a nada de eso. No voy a vivir bajo la vieja usanza de los valores. Entonces, no soy nihilista. No soy, porque creo en una realidad, creo en un futuro, pero es un futuro construido desde el individuo. No creo en ¿no?, como viene a ser, digamos, la lógica valorativa e intelectual de los posmodernos. No crees en un futuro específicamente, va a haber muchos futuros y muchos pasados, no todo en función al punto de donde partas. Esta no es su lógica. Sí puede haber un futuro, sí podemos además pelear por ese futuro, pero bajo una lógica estrictamente individual y rompiendo con todos estos plasmas generales que han terminado siendo desde nuestro nacimiento nuestras verdades definitivas. Son definitivas, no podemos luchar contra ellas, ¿no?
hay que hacer tabla rasa de todas ellas. Eso es lo que él nos dice, lo que decía anteriormente, contra ese pangermanismo, contra ese antisemitismo, contra ese cristianismo, contra esas verdades universales que, claro, conforman la identidad intelectual de pueblos enteros. No jodan, son pensamientos equívocos, son pensamientos trasnochados. Al ser uniformes, nos han impedido ser creativos, nos han impedido rasguñar en esa totalidad, en ese ente tan uniformizante, decirle, no, aquí hay una manchita. No, no, lo que nos dice justamente el cristianismo, poniéndolo como dibujo, es que hay un globo negro y todos tenemos que atenernos a ese globo negro. El antisemitismo, que todos tenemos que atenernos al globo amarillo, ¿no? Entonces, dentro de esos globos, él dice, no hay tales globos, hay que pincharlos y actuar como nos da la gana. Si ese globo era negro, tú séte blanco, y todo el tiempo sé blanco. Es un culto, entonces, profundo, podríamos decir, a ese individualismo. Y justamente su crítica iba en ese sentido. ¿Qué nos hace un Jesús igual, bajo la misma lógica de un Rousseau, por ejemplo, un Lutero, que tienen caminos predefinidos y lógicas universales por las cuales luchar? Jesús igual pide la salvación y tiene esa linealidad en su propia conducta. No, me jodan, yo no quiero linealidad alguna. Yo no quiero caminos a los cuales llegar. Yo no quiero esta suerte de utopías que nos permiten navegar bajo lógicas de certeza constante, de certidumbre constante. Ese es el mal de los seres humanos. Intentar buscar certidumbres constantes cuando lo realmente valedero es tener incertidumbres. En el escepticismo está el juego. Cuando uno se vuelve no escéptico y se vuelve leal a cierta forma de pensamiento, se quiebra, se vuelve, por lo menos del 1 al 10, si ponemos una marca, por lo menos en un 1 o un 2, se vuelve dogmático, se vuelve totalizante, se vuelve uniformizante. No podemos permitir eso. Ese es precisamente el tenor con el que él actúa, ¿no? Y esto definitivamente no deja de ser claramente elogiable, pero sí tenía un tercer punto, perdón, más bien un cuarto punto. El primero era la moral, el segundo era la libertad, el tercero el cristianismo, y hay un cuarto, los compromisos, ¿no? La compasión. La compasión es de débiles. Cuando uno es compasivo, dedica el 60-70% de su tiempo a ser compasivo. ¿Qué tienes, pobrecito? No, no podemos ser compasivos. Si alguien tiene que morir, tiene que morir. Finalmente, la lógica valorativa no puede basarse en valores cristianos. La lógica es muy simple, es débil y fuerte, porque eso es lo que hay. Y cuando entramos en esta comparecencia, por ejemplo, respecto a los débiles y somos compasivos, dedicamos la mayor parte del tiempo precisamente a eso, a curar a esos débiles y no imaginar, no a soñar, no a ser diferentes, no a ser creativos. Esta es la crítica de fondo, traduciéndola a nuestra propia esencia de seres humanos. No, está bien, podemos ser un tanto compasivos, pero si somos solo compasivos, nos hemos perdido. Qué buenos muchachos, podrán decir algunos desde fuera, qué excelentes esos chicos, ¿no? Esos chicos, qué compasivos, qué solidarios. Está muy bien, quizás lo sean, pero simultáneamente hacerlo son profundamente obsecuentes con una forma de pensar y ser, con una forma de actuar, y no actúan de otra manera. Nos priva entonces esto del individualismo creativo, que parece ser la esencia nietzscheana más digna de considerar. Esto es lo que realmente vale la pena enfatizar, ¿no es cierto? Mucha gente ha dicho que precisamente por esa lógica de supremacía de algunos sobre otros, él tenía un talante, ya habíamos dicho antes, nihilista, pero en este caso profundamente hitleriano, ¿no? Nazista, para nada. Él es un ávido crítico de todo el hitlerismo porque implica precisamente nuevamente esa globalidad. Somos todos alemanes, somos superiores. No, no hay tal, no jodan. Eso es mentira, es completamente falso. Concluyendo entonces y entendiendo bien a Friedrich Nietzsche, es un ser humano provocador, profundamente provocador, y ahí viene su noción del superhombre, ¿no? El superhombre como el individuo que rompe todas esas ataduras gregarias, colectivas, compactas,
uniformizadoras y que generalmente implican pasados que te atan, pasados recalcitrantemente, no digo complejos, más bien muy simples, ¿no? Con capacidad de lavarte el cerebro y hacerte uno y no otro. Si son profundamente disgregadores de todo pensamiento radical alternativo. Eso es Nietzsche, un pensador radical alternativo. Esa es la lógica que vale la pena tener y esa es la lógica que obviamente termina cuestionando todo tipo de ideologías socialistas, por ejemplo el mesismo que vemos ahora, ¿no? Gente inteligentísima cuando criticaba a Evo y hoy día burra y cerrada y profundamente dogmática. ¿Dónde quedó todo el espíritu nietzscheano? No existe nada de eso. Entonces, aferrarse a esas lógicas políticas, aferrarse a identidades étnicas, clasistas, ¿no? Nacionalistas, es completamente absurdo. Está el individuo y hay que cultivar al individuo.